Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. Y antes de comenzar la exposición de mi palabra, quisiera tener una oración. Bendito Padre, amado celestial, te quiero dar muchas gracias por permitirnos estar en esta mañana reunidos, Señor. Te pido, Señor, que tú me des la tranquilidad y la humildad, Señor, para exponer tu palabra en esta mañana. Que pueda ser tu palabra hablando a nosotros, Señor. Que mi corazón rebose palabra buena delante de ti y delante de tus hijos, Señor. Te lo pido todo con el perdón de mis pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, es un gozo y una bendición poder verles de nuevo en esta mañana y poder compartir este momento juntos. Y eso habla mucho de nosotros como sus hijos, de que hemos dejado aparte nuestros quehaceres del día a día para concentrarnos en la palabra de Dios. Y nos demuestra de que tenemos mucha hambre de ella, que tenemos celo por aprender de ella, y que no la tenemos en poca estima, que dependemos totalmente de Él y que tenemos que morir cada día más a nosotros mismos y dejar que Cristo crezca más en nuestras vidas. Y como también podemos estar de acuerdo en que no hemos venido a escuchar palabras humanas, sino su palabra y a meditar en ella. Y como bien sabéis, este es mi segundo mensaje de los 7 gran yo soy del Evangelio de Juan, donde en el primer mensaje hablé sobre Jesús como luz del mundo, donde expuse que los evangelios sinópticos Jesús enseñaba por medio de parábolas y que Juan nos enseña con largos discursos. También vimos que en los evangelios sinópticos Jesús se habla de milagros y de sanidades. Juan los describe como señales y que daban testimonio de la divina misión y autoridad del Hijo de Dios. Hablamos también del contexto en que Jesús dijo estas palabras: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que estas palabras fueron dichas en la fiesta de los tabernáculos. También vimos que se celebraba en esa fiesta y las ceremonias que se hacían, que eran 2, era la del agua y la de la iluminación del templo. Y también vimos cómo Dios se presenta como luz y testimonio para este mundo. Y por último, cómo debíamos ser luz en este mundo. Así que podemos ver a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento cómo Dios se presenta con su nombre como el Yo Soy. Y Dios empieza a revelarse a la humanidad como ese Dios supremo, autor de toda la creación, y que el libro del Génesis nos comienza diciendo: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y este versículo nos debería de hacer pensar en algo, y es que estamos frente a un Dios de orden. Todos conocemos la historia de la creación. Dios creó el mundo en el que vivimos y todo lo que nos rodea con un orden hasta que llegó a la creación de la vida humana, con ese primer hombre, Adán, y luego con su mujer, Eva. Donde cuando llegamos al libro del Éxodo, en el capítulo 3, Dios ya se comienza a manifestar a su siervo Moisés en medio de una zarza ardiente, donde Dios se le revela de una manera especial diciendo: yo soy
el que soy. Al revelar su nombre, Él revela mucho de su carácter y de sus atributos. Y en solicitud a Moisés, que le dice, ¿cuál es tu nombre? En los versículos 13 y 14 del Éxodo, que nos dicen, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado. Dios se manifiesta de una manera especial a Moisés, diciéndole que Él era el Dios de sus padres, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. La respuesta de Dios no es un nombre que lo convierte en un ser definido y limitado, sino una afirmación de que Él es siempre Dios, es sujeto y es libre de ser y de actuar como Él desea. Y por lo tanto implica la absoluta existencia de Dios. Creo que cuando Dios se le manifiesta a Moisés y le dice cuál es su nombre, Moisés no entendería muy bien, porque vemos el diálogo que sostiene con Dios, en que le dices, cuando yo llegue a tus hijos allí y ellos me pregunten, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? Pero entonces Dios le responde y le dice, Moisés, los que te pregunten por mi nombre, diles que yo soy el que soy. Yo no tengo pasado, yo no tengo presente, yo no tengo futuro. Diles, yo soy, me ha enviado, y Él viene para redimirlos de esa esclavitud y llevarlos a una vida nueva. Cuando Jesús se aplica el nombre yo soy, a sí mismo afirma ser Dios. Él no dice ser un ayudante de Dios, sino que es el ser divino, eterno, infinito y perfecto. Él es el Dios de Israel, que tiene vida en sí mismo y puede darnos vida. Así que este nombre, por todo lo que representa en nuestras vidas, lo debemos de adorar, honrar, servir, amar, respetar, bendecir, proclamar y recordar. Y llegar a ser esos embajadores de esperanza que llevamos su palabra. Y con esta breve introducción quisiera dar comienzo a mi mensaje de esta mañana, que lleva por título Yo soy la resurrección y la vida. Y quiero que me acompañéis al Evangelio de Juan, en el capítulo 11, de los versículos del 17 al 27. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?
Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. En este capítulo 11, en el cual estamos meditando en esta mañana, quisiera que pudiéramos ver varias cosas. Y es que de los versículos del 1 al 16 nos habla de la muerte de Lázaro. De los versículos del 17 al 37 nos habla de la llegada de Jesús junto con sus discípulos a Betania. De los versículos del 38 al 44, nos habla de la señal de la resurrección de Lázaro. Y del versículo del 45 al 57 podemos ver las consecuencias y la reacción a esta señal. Quisiera que habláramos un poco de algo real, y es la muerte. Debemos de saber que cuando Lázaro muere, Jesús no estaba en Betania, ellos estaban en Perea, sus discípulos y Jesús. Y allí le llega este mensaje al Señor, del recordado hogar de Betania, versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Al parecer estas fueron las mismas palabras que las hermanas habían dado al mensajero, a lo que Jesús despide al mensajero con la siguiente respuesta en el versículo 4. Oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Hay que tener en mente que esta respuesta fue escuchada por sus discípulos, que estaban presentes en aquella cena. Ellos al final comprenderían de que Lázaro no moriría, que las consecuencias finales no era la muerte de Lázaro, sino que iba a ser para la gloria de Dios. Que Cristo, como Hijo de Dios, a fin de que Cristo, como Hijo de Dios, pudiera ser manifestado. Probablemente cuando Jesús le da la respuesta al mensajero, y mientras esa respuesta llega a las hermanas, Lázaro ya estuviera muerto, pero con todo esto, ellas no dudaron, y en aquel momento se dirían estas mismas palabras y que después cada una repetiría al Señor en el versículo 21. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. A lo mejor pensaron que su mensaje, había llegado demasiado tarde a Jesús. A lo mejor pensaron que si Jesús habría estado allí, su hermano no habría muerto, que si hubieran apelado a tiempo ante él viviría. Pero si analizamos el pasaje en que Jesús declara estas palabras, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Notemos que para hablar de la resurrección y la vida, Jesús tuvo que esperar algo, y fue que Lázaro muriera. ¿Para qué? Él quería dejar claro su enseñanza respecto a la muerte, como nos dice en el versículo 6. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Así que permaneció 2 días más donde se encontraba. Esta demora es significativa y nos muestra la conducta y el carácter posterior de Jesús, en que Él amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro.
Si no hubiera ocurrido nada después, nos hubiera parecido que no era así. Pero esta majestuosidad en la demora de nuestro Señor me hace recordar una de las escenas de Jesús, durmiendo en la barca y que sus discípulos que estaban allí se encontraban atemorizados y se encontraban desesperados porque se iban a ahogar durante la tempestad, mientras su maestro estaba durmiendo. Esto me enseña o nos enseña de que con Dios nunca hay prisas y mucho menos en sus mensajes de amor. Él nunca tiene prisas porque Él siempre tiene la seguridad de lo que Él es y de lo que Él hace. Ahora quiero que hablemos de otra realidad. La muerte es la única realidad para el que vive. Hermanos y amigos en el Señor, en ocasiones a muchos no nos gusta hablar de la muerte, cuando es algo tan natural que todos vamos a pasar. Pero que al principio no era así. No estaba en los planes de Dios. Pero ¿qué pasó? Y lo ha compartido mi hermano Eloy en su mensaje del domingo pasado. El primer Adán eligió el pecado, lo que provocó la muerte física y la decadencia de la creación. Pero aquí viene lo mejor. Cristo viene y se presenta como ese segundo Adán. ¿Para qué? Para deshacer lo que había hecho el primer Adán, y era presentar su sacrificio perfecto y revertir esa maldición que había caído sobre nosotros. Y lo mejor, mis queridos hermanos, Cristo como Hijo de Dios vivió, murió y al tercer día resucitó. Y hoy podemos decir que su tumba está vacía, que es el Dios vivo, que es el Dios eterno. Otra realidad de la que podemos hablar es de la muerte espiritual de los que están vivos físicamente. Nacemos muertos espiritualmente, por cuanto estamos en nuestros delitos y pecados. Es nuestra condición humana. Pero cuando conocemos a Dios y su verdad y la aceptamos, pero los que no la aceptan le están dando la espalda a Dios, que es el dador de vida. Y Dios es vida. Pero si estamos separados de Él por el pecado, estamos muertos espiritualmente. Y mira lo que nos dice el libro de Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 12, que también mi hermano compartió. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hermanos, cuando recibimos al Señor, solo vamos a experimentar la muerte natural como consecuencia de ese pecado y de esa caída. Pero ¿qué pasa? Y ahora mi pregunta es, ¿qué pasará con aquellos que no creen? ¿Qué pensáis que puede pasar? Que tendrán doble muerte. La muerte física, la cual sufriremos todos, y la muerte espiritual, donde el que no cree y se arrepiente vendrá a juicio. Así que el que nace y no se arrepiente morirá física y espiritualmente. Hermanos y amigos en el Señor, inevitablemente todos tendremos que afrontar este episodio en nuestras vidas, pero todo depende de cómo lo afrontemos, ya sea con Cristo o sea sin Él.
Ahora quiero hablar de la llegada de Jesús a Betania junto con sus discípulos. Versículo 17 nos dice: Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Podemos decir de que Lázaro no fue sepultado en un cementerio y con su ataúd, como lo haríamos hoy en día. Fue sepultado en un lugar muy particular, en una cueva, y probablemente en un huerto, donde estas cuevas o estas tumbas o bien podían ser excavadas en una roca o podían ser cuevas naturales o bóvedas. Luego se colocaba allí una piedra grande y pesada para tapar la abertura de esa cueva, para que de alguna manera poder proteger los cuerpos de los animales salvajes para que no entrasen en ella, o que las personas ajenas profanaran aquellas tumbas. Allí yacían los cuerpos después de ser ungidos con especias. ¿Con qué los ungían? Con mirra, con aloes, y después eran vestidos y se envolvían en lienzos de tela. En su muerte, Lázaro recibió todo tipo de señal de respeto, de consuelo, sus familiares, de simpatía y de respeto. Debemos de saber que era una familia distinguida y que en aquella época era normal y era costumbre de que muchas personas consolaran a la familia del que había muerto, como también era costumbre de que se contratasen plañideras. ¿Esto qué quiere decir? Hombres y mujeres que hacían duelo por el muerto. El mensaje de Jesús de que está llegando a Betania le llega a Marta, versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta se apresuró a recibir al Maestro. No se escuchó ni una queja de ella, ni una duda se escapó de sus labios. Durante esos 4 largos y amargos días, me puedo imaginar la conversación que pudieron tener estas 2 hermanas cuando estaban solas en su casa, de que si Jesús hubiera estado allí, su hermano no habría muerto. Pero aún así Marta, mira lo que nos dice el versículo 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta tenía la esperanza, tenía la fe. Y de aquí me surgen 2 preguntas. ¿Podemos decir que estas palabras significaban algo más? Tal vez era esa fe que iba más allá de la vista. Yo diría que sí, mis queridos hermanos, porque si no hubiera sido así, Marta hubiera detenido al Señor en el momento en que el Señor mandó a retirar esa piedra del sepulcro. Humanamente, cuando no nos llega aquello por lo cual estamos esperando en oración, nuestra fe desmaya. Nuestra fe se ve movida por la duda y por el miedo. Parece que como si todo fuera demasiado tarde, como si hubiéramos perdido toda esperanza. Pero cuando el Señor le dice a Marta en el versículo 23, tu hermano resucitará, se lo dijo en el sentido literal. Pero Marta entendió estas palabras que hacían referencia a la resurrección al día postrero. De modo literal, Él es la resurrección y la vida.
y lo demuestra con esa señal de la resurrección de Lázaro, que la resurrección de Lázaro es la perspectiva de su propia resurrección y la primicia de los que mueren y creen. En esta ocasión se iba a manifestar la resurrección de Lázaro y la enseñanza que la acompaña es para todos los creyentes y no creyentes, como nos dice en el versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estas palabras de Cristo, de que Él es la resurrección y la vida, es la obra de Él mismo y que viene a nosotros por medio de Él y en Él. Como también comprenderemos esa respuesta de Marta a la pregunta que le hace Jesús en el versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y su respuesta en el versículo 27 le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. En otras palabras, Marta le dijo: sí, Señor, yo creo en ti. Tú eres el prometido, el esperado y el Salvador del mundo. De este diálogo que tuvieron Marta y Jesús, al parecer, Jesús le pregunta por su hermana María, a lo que Marta se apresura a avisar a su hermana de que el maestro había llegado y que preguntaba por ella. Pero lo hace de una manera secreta. De manera que cuando María sabe que Jesús ha llegado, ella se levanta y sale. Y los judíos que estaban con ella también la siguieron, porque pensaron que iba a llorar y a visitar la tumba de su hermano. En esa época era de costumbre que se visitara la tumba durante al menos los 3 primeros días. Cuando María se encuentra con Jesús en las cercanías de Betania, María olvida todo lo que tiene a su alrededor. Ella no pudo ocultar más su dolor y sus sentimientos, y hace una cosa, y es arrojarse a los pies de Jesús y repetirle estas pobres palabras en el versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Para ella y para su hermana, estas palabras procuraron mitigar su dolor. Pero aquí podemos ver algo más, y es 2 escenas de dos mujeres. Una se apresura y recibe al maestro, la otra recibe la noticia de su hermana de que el maestro ha llegado y también sale a su encuentro. Pero vemos 2 respuestas totalmente diferentes. En una vemos el máximo de fe de Marta a la respuesta que le da Jesús, y en la otra vemos el mínimo de fe de María a responderle también a Jesús. ¿Y esto a qué nos puede recordar? De que a nosotros mismos, que muchas veces cuando tenemos que creer a quien tenemos que creer, que es a Dios, nuestra fe se ve llena de duda y de miedos. Ahora bien, el siguiente versículo, el 33, donde nos dice: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Este versículo no es muy fácil de explicar y de entender, pero tampoco es muy fácil de dar a entender
ya que por su lenguaje, su expresión y lo que intenta describir aquí nuestro Señor, pero preparando el mensaje, me encontré con algunas interpretaciones de la Biblia, donde quiero leer una, y es la Nueva Biblia de las Américas, donde nos dice: se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Por un lado tenemos a los que se lamentaban por la muerte de Lázaro. Ellos lloraban por él. Pero por otro lado tenemos a Jesús, que al ver aquella escena se dolió en su corazón, porque ellos no habían entendido de que también debían de llorar por sus almas. Así son muchos de los que están vivos físicamente, pero que también están muertos espiritualmente delante de Dios. Ahora la señal de Jesús a resucitar a Lázaro de entre los muertos. Versículo 35. Jesús lloró. Jesús lloró ante la tumba y sus lágrimas no se debían a que se lamentara por la muerte de Lázaro. Él lloró por la condición de su pueblo incrédulo. Él llora por la condición de un mundo inmerso en el pecado, un mundo muerto natural y espiritualmente. La resurrección de Lázaro es una de las señales más deslumbrantes y conmovedoras. Y como nos dice el versículo 39, dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Hemos partido del hecho de que Lázaro ya había muerto. Pasados los 4 días, ya su cuerpo estaba descompuesto y estaba en un estado muy avanzado. En ocasiones, el dolor no puede llevarnos a la aflicción, a la impotencia, a que perdamos la tranquilidad. En sí, la resurrección de Lázaro no era el detalle más considerable, sino que era para que el Hijo de Dios fuera glorificado. Esta frase es el verdadero propósito de la enfermedad de Lázaro, no su muerte física. Porque si fuera así, nuestra mente y nuestro corazón se llenarían de cosas vanas. Es verdad, Jesús le devuelve la vida a Lázaro, su vida física. Pero luego, ¿qué pasa con Lázaro? Él muere. Así que la enseñanza de la muerte de Lázaro lo que nos deja es que es para demostrar el poder de Cristo sobre la muerte y sobre la vida. Ahora quiero hablar de esa consecuencia o esa reacción a esta señal. Las enseñanzas de Jesús, como nos lo demuestran los evangelios, causaron todo tipo de división entre los judíos, pero también donde muchos creyeron a su palabra, creyeron a su doctrina, creyeron a su enseñanza. Como se diría hoy en día, hicieron una reunión extraordinaria donde los fariseos alertaron al Sanedrín, donde acusaban a Jesús de alborotar al pueblo con sus enseñanzas y con su doctrina, y que su religión o sus leyes estaban siendo y se estaban viendo afectadas.
ya que muchos creían y se iban detrás de él. Los fariseos no podían por sí mismos tomar alguna acción legal en contra de Jesús, ya que el Sanedrín en aquella época era la máxima entidad, digamos, jurídica en Israel, y que ejercía todo el poder judicial, legislativo y ejecutivo en aquel momento histórico. Las consecuencias de esta señal fue el complot para matar a Jesús. Él ya se disponía, él ya sabía y se preparaba para enfrentar esa cruz y su propia muerte. A pesar de todo el rechazo y el aborrecimiento, nada pudo ocultar su gloria, que se manifestó con la resurrección de Lázaro. Esta señal evidenció su gloria en 3 aspectos. La primera, apuntó a su deidad. La segunda, fortaleció la fe de sus discípulos. Y la tercera, él preparó un sendero directo a la cruz. Y hermanos, quisiera concluir con esto. Y quiero que no se nos pase un detalle por alto. Y es que lo tenemos en el versículo 39. Dijo Jesús: quitad la piedra. ¿Por qué Jesús manda quitar la piedra del sepulcro? Algo tan simple, algo tan fácil. La señal era lo más difícil que tenía que hacer el Señor, y era devolverle la vida a Lázaro. Entonces, ¿por qué pide ayuda para que quiten la piedra? A lo largo de nuestras vidas podremos ver a muchas personas que puedan estar cargando con grandes piedras. Llamémoslo soledad, llamémoslo tristeza, llamémoslo injusticia, dolor. Pero está lo mejor, que hay cosas que solo Dios puede hacer, y Él permite que nos acerquemos a Él. ¿Para qué? Para recibir vida. Nos da la oportunidad de creer. ¿Para qué? Para tener vida en Él. Nos saca de la incredulidad para que vengamos a ser creyentes. Ese es el trabajo divino de nuestro Señor. Pero hay un trabajo que única y exclusivamente nos toca hacer a nosotros. Y que Dios no puede hacer por nosotros. Y es abrir nuestro corazón a Él. Reconocer sus promesas para nuestra vida. Reconocer nuestros pecados y arrepentirnos. Reconocer que Él es Dios y que Él tiene vida en sí mismo. Eso Dios no lo puede hacer por ti. Al contrario, Él te llama, te abre sus brazos de amor y te dice que vengas a su encuentro. Esta palabra en esta mañana debe de ser una lección de fe para nuestras vidas a través de la persona de Jesucristo. Y podemos decir que la palabra clave en el Evangelio de Juan es creer, donde Juan en 3:36 nos dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si quieres vivir, sigue el camino que lleva a Cristo, porque encontrarás muchos caminos en tu vida, pero que te pueden llevar a caminos de muerte. Podemos seguir saliendo de aquí y seguir dándole la espalda
a ese dador de vida que es Cristo. Podemos seguir saliendo de aquí y cerrarle nuestro corazón a Él. Podemos salir de aquí y seguir luchando y tratando de encontrar esa vida de satisfacción. Podemos seguir saliendo de aquí esforzándonos y tratándonos de arreglar las cosas por nosotros mismos, sin saber que al final esto nos llevará a hundirnos más y más en el lodo de nuestro propio pecado. Podemos estar pasando por momentos difíciles, por momentos de prueba, por momentos de angustia, por momentos de dolor. Pero lo que quiero en esta mañana es que no te vayas pensando que tus dificultades, tus pruebas, tu dolor, tu angustia o tu tristeza son ajenos al Señor, porque no es así. Él tiene el control de todo. Él tiene el control de nuestras vidas. Él tiene el control de la muerte y de la vida. Y lo que nos dice su palabra en este día: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Ahora mi pregunta es, ¿crees esto? Y como cantamos el domingo pasado, una palabra de fe solo puede salvar al pecador. Gloria, aleluya. Pon tus cargas delante del Señor y descansa en Él. Vamos a tomar unos momentos para orar. Señor y Padre, te queremos dar muchas gracias por tu palabra en esta mañana, que nuevamente nos habla a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor. Te pido, Señor, que no sea una palabra vacía, sino que haga la obra, Señor, en aquellos que aún no creen en ti, Padre. Gracias, Señor, por ese sacrificio tan hermoso que tú hiciste en la cruz, que derramaste hasta tu última gota, para que nosotros pudiéramos tener vida y vida eterna contigo, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces nuestra fe, Señor, se ve movida por la duda y el miedo. Parece que todo es demasiado tarde, Señor. Señor, haz que tus promesas estén en nuestra mente y estén en nuestro corazón siempre. Te pido, Señor, que tú bendigas esta iglesia y a tus hijos. Que tú sigas dando palabra de aliento, palabra de vida para todo aquel, Señor, que pueda estar en dificultades y pruebas, pero que también nos enseñe a edificar una vida en la roca que eres tú, Señor. Te lo pedimos todo en el poderoso y amado nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias a todos por los que han estado orando por este momento. Y es una bendición y un gozo poderles haber compartido la palabra. Y recuerden, tenemos una cita el jueves a las 18:00 con el Señor. Que el Señor los bendiga y tengan un feliz comienzo de semana.